Ellos son campesinos que vivieron en Ayacucho la peor parte de la historia del Perú. Vieron morir a sus padres y hasta debieron organizarse en rondas para combatir a los terroristas. Como si fuera poco lo sufrido hoy, la justicia ha dictado que se les quite sus tierras para devolvérselas a los herederos de su dueña original, nada menos que Augusta Latorre, sí, la llamada camarada Nora, quien fuera esposa del genocida Abimael Guzmán. Armando Ábalos tiene la historia. ¿Acá duerme usted, señor? Sí, señor, dormimos aquí. Nunca no voy a salir, señor, con esta situación. Nosotros no hacemos casa bien. No tenemos plata. Mi hijo estudia, señor, los cuatritos y no tengo plata. Y ahora me están diciendo, te va a quitar chacra, pero nunca no voy a salir, señor, yo. Leonora Mendoza tenía 5 años cuando perdió a su padre. Sendero Luminoso había llegado a su pueblo y quien no se unía al terror era simplemente un traidor y pagaba con su vida por ello. Así perdió a primos, tíos y hermanos. Los que pudieron huyeron a las ciudades como Lima. Ella no pudo y desde los 15 años sostuvo sola a su familia trabajando en su chacra en Iribamba. Esta parcela es lo único que tiene. Cogiendo tarita partita yo estudio a mis hijos, señor. Para hacer casa en esta camita de atrás. Sí, acá sí estoy duermo, señor. Nunca mi chacra no le voy a dejar, señor, por mi vida. Aunque sea mátenme, no voy a salir, señor, nunca yo. Alejandrina Galvez vio de niña cómo a sus hermanos, un grupo de senderistas lo sacaron de su casa, lo acusaron de soplones y los asesinaron delante de ella. Tenía apenas 10 años. Desde aquel día se enroló en las rondas campesinas para defender lo único que tenía, su tierra. Hasta mi casa lo han quemado, todas mis cosas se lo han llevado sin nada. Hasta 2 hermanos he perdido. Y se han fallecido mis 2 hermanos por motivo de terroristas y todo. ¿Los senderistas lo mataron? Sí, todo me han hecho. Como en la época que patrullaban sus tierras en rondas campesinas y luchaban contra el terrorismo, Leonora, Alejandrina y sus vecinos campesinos de Iribamba se alistan con palos y machetes en mano a pelear por lo que consideran lo suyo. Un terreno que de un plumazo el Poder Judicial ha ordenado que se les quite para que sea restituido nada menos que a los herederos de Augusta Latorre. Sí, la fallecida esposa del sanguinario y genocida cabecilla, Abimael Guzmán. Gloria y honor. Gloria y honor. A la camarada Nora. A la camarada Nora. A mi espalda podemos observar toda la magnitud del terreno que es reclamado por los herederos de Augusta Latorre, expareja de Abimael Guzmán. Son más de 300 hectáreas que reclaman en esta localidad, aquí en Huanta, en Ayacucho. Por favor, no quisiera que nos bote de la casa a donde vamos a ir a vivir, porque tengo mis hijos menores y no quisiera que nos bote, señor periodista. Ayúdanos, pues. Que vengan estos señores Latorres, ellos han sido terroristas. No nos va a quitar, señores, ¿qué dicen? Esteban Quispe recuerda ahora con dolor el 15 de mayo de 1994, cuando en una ceremonia en Huanta desfilaba ante las autoridades con su fusil y era homenajeado por haber combatido a Sendero. Luego de esa ceremonia recibió como premio a su lucha contra el terror un título de propiedad de 3 hectáreas en el fondo Iribamba, un título que lo hacía dueño de esas tierras donde murieron varios de sus familiares combatiendo, un documento que hoy no vale nada. Esta propiedad nos ha dado el Estado, tenemos nuestro título de propiedad que nos ha otorgado el mismo Ministerio de Agricultura y Presidente de la República. Su casita, señor. Esta es mi casa. En otra casita yo creo mi coisito durante años que de acá nuestros hijos estudian. Ahorita mi último hijo está en la universidad de nosotros, está en las escuelas. El drama que vive don Esteban lo comparten decenas de campesinos de Iribamba, quienes se han enterado de que la Corte Suprema en Lima ha declarado ilegal su permanencia en este fondo porque dice que el uso que le han dado a estas tierras, cultivo y vivienda, no fue el fin original que se estableció a inicio de los años 70 con la reforma agraria, es decir, para producción de semillas. Por eso, y aunque usted no lo crea,
ordenó que estas 300 hectáreas, 550.000 metros cuadrados, deben devolverse a la familia de la llamada camarada Nora, sus antiguos dueños. Es un tema indignante. Es un tema que prácticamente se ha finiquitado en el año 2005, cuando no estábamos en la gestión actual. El problema de esta situación es que, a nuestro entender, modestamente consideramos de que hay que evaluar la sentencia casatoria que expidió la Corte Suprema para verificar si efectivamente ha habido algún animus prevaricador. Para conocer esta increíble historia, viajamos primero a Huamanga, en Ayacucho, y de ahí al distrito de Lauricocha, a 20 minutos de la ciudad de Huanta. Allí está el Fundo Iribamba. Todo lo que sus ojos ven perteneció hace 42 años a una de las familias más ricas de Ayacucho, los Latorre. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado derrocaba al entonces presidente constitucional, Fernando Belaúnde Terry, e instauraba un gobierno militar. Una de sus primeras acciones de su régimen revolucionario fue la de expropiar las tierras a los hacendados de todo el país, entre ellas las del ex dirigente comunista Carlos Latorre Cárdenas, dueño del Fundo Iribamba en Huanta. En esa época, la última de los 4 hijos de Carlos Latorre, Augusta, se había casado con un profesor universitario que marcaría con sangre y dolor la historia del Perú, el arequipeño Abimael Guzmán Reynos. Justamente va a alojarse a la casa de un señor de apellido de la Torre, o La Torre. Persona esta que también había sufrido, si no me equivoco, prisión por comunista. Allí justamente conoce también a la que después es su esposa, o sea, me refiero a Augusta Latorre Carrasco. Augusta se convertiría no solo en compañera inseparable de Guzmán, sino que fundaría con él el grupo terrorista Sendero Luminoso. A los inicios de los 80, Augusta pasó junto a Guzmán a la clandestinidad con el apelativo de Nora. Allí formó parte de la cúpula senderista como la número 2, y por ello es considerada como responsable de innumerables asesinatos y atentados. En 1987, la llamada camarada Nora murió en circunstancias aún desconocidas y su cuerpo nunca fue encontrado. En un video incautado por la policía antiterrorista se aprecia el velorio que Abimael Guzmán organizó para su esposa. Ahí insinuó que ella se mató. No ser capaces de aniquilar tu propia vida para no levantar la mano en el partido. Existen varias versiones de su muerte. Una apunta que habría sufrido un paro cardíaco. Otra, vertida por el detenido terrorista Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, deja entrever que Nora habría sido asesinada por sus discrepancias al interior de Sendero y por el triángulo amoroso que se formó con ella, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, actual pareja del cabecilla subversivo. Porque no hay achani, maiman y hay coita, maipi defende coita, pues ya chantenme señores. Hoy aquellos que lucharon contra la demencia terrorista podrían ver cómo sus terrenos regresan a las manos de los herederos de estos subversivos. Y no solo hablamos de humildes campesinos, también la propia Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, la casa de estudios donde Abimael Guzmán y su esposa, alias camarada Nora, aprovecharon para iniciar su movimiento terrorista. En este inmueble funciona en ambiente de la Escuela de Medicina Veterinaria. Fue la casa de Hacienda de Augusta Latorre quien se tomó esta foto en su antiguo patio. Este es el dormitorio de la Casa Hacienda de Augusta Latorre. Actualmente se utiliza para la crianza de cuyes. Si nos vemos por este lado de la casa, llegamos a la terraza, que fue destruida y quemada. Aquí vemos todo que fue quemado en la época del terrorismo. Y si vemos para ese lado, este era el patio de la familia Latorre, y en ese árbol justamente era donde Augusta Latorre y Abimael Guzmán tenían sus tertulias políticas cuando venían a descansar aquí en Huanta. La casa fue abandonada por la familia Latorre cuando se inició la reforma agraria. Tuvo 2 pisos antes de ser quemada en la época del terrorismo. Aún se observan los cuartos de decenas de peones que trabajaban para la familia de Augusta, alias Nora, y el campo de cultivo donde un día se sembraba árboles de pino. Ahora aquí se crían cuyes, conejos, vacas, carneros, cerdos y se siembran diversos cultivos para práctica de los estudiantes. Todo volvería a manos de los Latorre.
Lo lamentable que sucedería si prácticamente no se devuelve el terreno que prácticamente ahorita sirve en la parte académica y la formación profesional de los estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria, sería un perjuicio para más de 500 estudiantes, ¿no?, a los cuales atendemos aquí en este fondo. Y por otro lado son estudiantes también del área de ingeniería agrícola, de agronomía, de biología, en otras escuelas que vienen a hacer sus prácticas esporádicas. Entonces, ¿dónde estudiar prácticamente? No tendría prácticamente dónde estudiar. También tendría que retornar a los Latorre, los terrenos que ocupan la empresa agrícola Ayacucho, propiedad de la familia Camet. El juicio de devolución del terreno fue ganado por Pilar Rincón Latorre, representación del fallecido Luis Latorre Cárdenas y Marina Latorre, tíos de Augusta, la llamada camarada Nora. Buscamos a Pilar, pero no la ubicamos. Su casa en Barranco está puesta en venta. Su abogado es Alfredo Crespo, el mismo abogado de Abimael Guzmán. El proceso ya terminó, ya hay una sentencia. Claro. De esa propiedad revierte a la familia. ¿Y cuándo revertiría ese terreno para ellos? No hay fecha. No hay fecha. ¿Y sobre la familia, doctor? Ya la familia es una cuestión privada, pues ya yo no... ¿Qué le voy a decir sobre la familia yo? La familia Latorre, encabezada por el patriarca Carlos Latorre Cárdenas y su esposa Delia Carrasco Galdós, dejaron el Perú a comienzos de los años 80, cuando su hija, la camarada Nora, junto a su esposo, Abimael Guzmán, inició su lucha armada. Radican desde esa fecha en Suecia, donde la familia ha seguido creciendo y son ahora más de 40 miembros que viven en el autoexilio. En la página de Facebook de los miembros de esta familia, entre ellos Nica Latorre, se puede apreciar la vida que llevan en Estocolmo. El recuerdo de los años vividos en el Perú ha marcado a la familia. Aquí vemos a la mamá de Nora, Delia, con su nieto Abimael Kungen, quien lleva el nombre del cabecilla senderista. De todos los Latorre, Josephine, la cuarta que aparece en la segunda fila de la foto familiar, y Tim son los únicos que han retornado al Perú para, según dijeron, conocer la historia de la familia. Los Latorre se dedican en Suecia a negocios de restaurantes y a la construcción, negocios muy distintos a los que tenían en el Perú cuando en el fundo Iribamba inicialmente cultivaban vino. Un fundo que la Corte Suprema ha ordenado que se les devuelva en una sentencia del 2005. ¿Y por qué ninguna autoridad hizo nada al respecto? Habría que preguntárselo al procurador del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Alejandro Toledo, quien no interpuso ningún recurso para oponerse. Es probable que se pudiera haber interpuesto un recurso de amparo, que en esa época se hablaba de la ley mandaba un plazo de 60 días después de la sentencia casatoria, ¿no? Quizás nosotros podríamos apoyar a los comuneros en el sentido de brindarles a ellos toda la información que necesiten para que ellos puedan quizá interponer alguna acción que podría ser una acción de mejor derecho de propiedad. Lo que también resulta increíble es que por estas 300 hectáreas, la familia de Augusta Latorre, la camarada Nora, debe pagar al Estado peruano una suma... Estamos hablando de 9.000 soles. Así es, porque existe una fórmula que se basa en una especie de indexación en base a intereses legales, que finalmente pues no representa el valor real de esos terrenos. Que es mi cocina. ¿Acá es tu cocina? Sí, mi cocina. Acá no tiene luz. ¿Sí? No tenemos luz ni agua potable, nada. ¿De dónde sacan el agua, por ejemplo? En tiempo de lluvia recibimos lo que es de agua de lluvia. ¿Qué le has dado de comer hoy día? Segundo de arveja con su mote de choclo. ¿Acá? ¿Ya queda ahora? La mayoría de los campesinos de Iribamba apenas subsisten con el dinero que les dan sus tierras y ahora, olvidados por todos, deben conseguir dinero de donde no hay, para contratar abogados y tratar de revertir un juicio que promete dejarlos sin hogar.